Sí. Hay uno de los dichos populares, creo que es de este siglo más que todo, porque antes no lo reconozco. Si alguien no está en la jugada, eso sí, ¿verdad? Eso viene desde el siglo pasado, pero dicen, si no estás ahora en la jugada, no estás en nada, dice una hora. O estar en la tecnología es ser pro, ¿verdad? Yo no entiendo mucho de eso, ¿verdad? Pero en ese lenguaje nuevo, actual. Este texto más nos relata cómo Dios hace un acto de solidaridad con los seres humanos. ¿Tiene necesidad Dios, tuvo necesidad Dios de encarnarse? No, no la tuvo. ¿Tuvo la obligación de hacerlo? Tampoco. Porque Dios es con seres humanos o sin ellos. Dios va a seguir siendo. Con el planeta Tierra o sin él, Dios va a seguir existiendo también. Sin embargo, Dios toma la decisión en un momento histórico determinado de que es necesario comunicarse con los seres humanos de otra manera, de otra forma, con otras características. Se me olvidó decirles de que he dividido esta reflexión en dos partes. Lo primero que voy a hablar más o menos son 11 minutos y luego van a ver un video. La tercera parte les toca a ustedes en la reflexión de eso, ¿verdad? Vaya, cierro paréntesis. No era necesario encarnarse, pero Dios lo tomó así en consideración y lo decidió hacerlo. En el versículo 14 es donde más está mi énfasis en la reflexión de ahora, porque ahí la palabra no dice en griego antropos, que quiere decir humano, sino que dice sarx, que quiere decir carne, pero es la carne sin piel, sin pellejo, es la pura carne, es la que se utiliza para comer. Dios decide encarnarse, decide solidarizarse con los seres humanos de una manera más básica, más fundamental. En otras palabras, Dios irrumpe en la historia humana siendo como cualquiera de nosotros, cualquierita. Se vuelve carne, se vuelve sarx. No hay nada más mundano que eso. Fíjense bien lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque después viene toda una teologización de eso, tergiversándolo todo. Hasta el día de ahora, ¿verdad? Pero Dios se vuelve sarx, Dios se vuelve carne, no se vuelve espíritu, sino que se vuelve como cualquier ser humano, como digo yo, ¿verdad? Llano y silvestre, ¿verdad? Se vuelve sarx y con ello comparte entonces la humanidad de los seres humanos. ¿Quién la comparte? Dios. A través de Jesús comparte eso. Comparte entonces la fragilidad de un ser humano, el dolor de un ser humano, el éxito de un ser humano, el sufrimiento de un ser humano, la traición que seres humanos le hacen a otros seres humanos. Dios experimenta eso a través de Jesús. No hay nada más brutal que eso. Por eso yo decía el domingo que el Dios de la Biblia no se parece en nada a ningún Dios pagano. Ningún Dios pagano, bueno, yo sí decía que hay una excepción en los griegos, ¿verdad? Que hay un mitad ser humano y mitad Dios. Lo único que como eso será mitología, ¿verdad?
Ningún Dios deja el Olimpo, el cielo, para venirse a bajar, y no solo para habitar como Dios aquí, sino como ser humano aquí en la tierra. El dolor, el sufrimiento, la angustia, los aciertos, desaciertos los experimenta Jesús. La satisfacción de una comida, la satisfacción de una bebida, la satisfacción de una buena conversación, eso lo experimenta Jesús. O sea, lo experimenta Dios. Porque Jesús es Dios. No hay nada más brutal en la solidaridad de Dios con el ser humano. Si Dios, siendo Dios, que es sumamente absoluto, se solidariza con el ser humano, ¿por qué es que nos cuesta tanto a nosotros? Que somos iguales. Ese volverse carne humana lo hace a Dios muy a pesar de su inmensidad, de su absoluto poder, de toda su absolutez para poderse conectar con las personas. No es un acto sencillo. No hay que verlo esto, ¿verdad?, como cualquier cosa, sino que el hecho de encarnarse, o sea, de volverse carne de Dios, porque no era carne humana, y se vuelve carne humana después, a través de Jesús. El hacer eso, lo hace para conectarse con los seres humanos, conectarse con la gente y poder transmitir entonces el mensaje, que son las buenas nuevas del reino de Dios. Dios conecta con los seres humanos para salvarlos. Dios lo hace para eso. No lo hace para seguir siendo Dios, si se fijan. Lo hace para ayudarnos a nosotros, a salvarnos nosotros. Dios no tiene de nada que salvarse. Por ello, y como fieles creyentes en esto, Dios, o sea, fieles creyentes en Dios y Jesús, el Dios y Jesús de la Biblia, nosotros como cristianos y cristianas, nosotros como iglesia, ¿con quiénes debemos conectarnos entonces? Solidarizarnos. Porque a eso somos llamados. Porque uno no compra el cielo personal. El compromiso es personal. Pero el testimonio es colectivo. La salvación es colectiva. Yo creo que con la comunidad de la familia uno se solidariza. Con ellos se conecta uno, con los familiares. Aunque hay uno que otro familiar que, ¿verdad?, es difícil, ¿verdad? Yo he conocido casos, por ejemplo, que es mejor establecer lazos de familiaridad con personas extrañas que con los de la misma familia. Tal parece que el vínculo de sangre no cuenta en esos ejemplos. Yo también pienso que con la comunidad de hermanos y hermanas, uno se conecta aquí, pues. Uno sabe, por ejemplo, que no vino alguien, que falta 3 domingos, 2 domingos. A mí me pasa eso, que yo no le sé los nombres a todos. Y por eso ando preguntándole a otras personas, ¿verdad?, a otros miembros. Y me dicen, ¿y cómo es? Ah, tiene estas características y estas y este. Ah, se llama fulana de tal. ¿Y ella quién es? ¿O él quién es? ¿Verdad? Y ya después me meto yo, ¿verdad? Con la comunidad de hermanos y hermanas debemos de solidarizarnos.
como iglesia. Pero yo creo que el ejemplo de Jesús, que es el ejemplo de Dios, porque es Dios quien toma la decisión, no Jesús. La iglesia debemos de también solidarizarnos, conectarnos con la comunidad que nos circunda, pues. En la escuela bíblica de vacaciones vinieron 9 niños y niñas. El 24 estuvieron 3. Hay uno de los chicos a mí que es de los que vienen, yo lo veo con unas características de liderazgo terribles, ¿verdad? O sea, buenas, pues, a eso me refiero. El niño ese potencialmente es un líder, en mi opinión, ¿verdad? Suelto, no tiene prejuicio, no le teme a muchas cosas, pregunta, que todo líder debe de hacer eso, todo cristiano tiene que hacer eso, aunque no sea líder. Sí, ese chico es una persona, bueno, para mí es una buena persona, ¿verdad? ¿Tendrá cuántos? 9, 10 años, 9, 10, ¿verdad? 11. Sí. Nosotros como iglesia tenemos que solidarizarnos, conectarnos con la comunidad. Porque a eso somos llamados. Todos. No, hermano, no me van a decir a alguien, ¿verdad? Mire, hermano, fíjese que algunos no tenemos ese don, ¿verdad? No. Todos. Absolutamente todos. Pero también tenemos una comunidad de vecinos, vecinas, compañeros de trabajo, estudio. Entonces, esas son nuestras comunidades donde tenemos que conectarnos con ellos. Si Dios, que no tuvo necesidad, ni tuvo, que es el dueño de todo, lo hizo con nosotros, ¿y por qué nosotros no lo podemos hacer entre nosotros? Conectarnos es importante para la transmisión de las buenas nuevas del reino de Dios. En esas 3 comunidades que acabo de mencionar, nosotros como iglesia debemos de conectarnos para continuar con el ejemplo que Dios nos dio a través de Jesús